Hola, hola, hola a todos los mijas, mijos, mijes. Esto es Conejos Yoyos por las pantallas de Energic. Bueno, a ver, como se darán cuenta, el show ahora tiene una nueva gráfica en cual apliqué todas mis habilidades de diseño gráfico para hacer algo más decente. Bueno, obviamente tengo que mejorar mis habilidades. Tengo que hacer unos cursos probablemente, pero sí, como ustedes pueden ver, tengo nueva gráfica con conejito y toda la cuestión. Como pueden ver, Conejos Yoyos actualmente se encuentra en Instagram, en TikTok y en YouTube. Lo que sí quiero pasar el dato que, claro, parece, tengo entendido, que Conejos Yoyos tiene un fanpage de Facebook, pero no lo estoy usando. Estoy enfocándome más en las plataformas que sí me están dando estadísticas. O sea, sé que, por ejemplo, Energic está generando contenidos en Facebook, pero me pasa que tengo que enfocarme en las cuestiones que me funcionan y por eso muestro estas 3 redes sociales que están en la pantalla. Como ustedes pueden ver, estoy con una presentación de PowerPoint en el cual ahí estoy mostrando una serie llamada Steven Universe. Una aclaración, y reitero, podría estar mostrando openings, videoclips, cosas así. El problema está de que YouTube tiene la maña de hacer strike cuando tú estás haciendo otras cosas. A ver, en el canal personal de YouTube puedo darme el permiso de hacer otros videos que generen strike, toda la cuestión, pero lo que pasa con Energic es que tienen que subirse los videos sí o sí sin strike, o si no este video no estará disponible. Ahí el dilema. Así que por eso recurrí a una tecnología muy antigua llamada PowerPoint y les muestro esta cuestión de Steven Universe. Bueno, otra cuestión que quiero avisar antes de hacer esta reseña de Steven Universe, que antiguamente yo participaba en Plan 9 y yo me dedicaba a hacer artículos ñoños de este estilo. Entonces en esa época yo hice un artículo sobre el final de Steven Universe, que es la última temporada, llamado Steven Universe Future, que es como una especie de Shippuden, pero que dura muy pocos episodios. Bueno, ahí voy a mostrar el tema de la cantidad, pero a lo que voy es que hice este artículo muy piada, rescatando como lo mejor de la serie, que han hecho, toda la cuestión. Mira, lamentablemente este artículo no está online. Tengo entendido que tengo un respaldo por ahí guardado, pero sí quiero mencionar que estoy un poco arrepentida por un tema llamado educación emocional. Me explico. Sucede que esta serie trabaja harto ese tema, mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Que al principio este tema lo tomé con cierta ingenuidad, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Me dio mi lag otra vez. ¿Sabes qué? Espera, ¿sabes qué? Antes de... voy a necesitar esto. Y después voy a conseguirme algún juguetito o algo así, porque hay veces que, no sé, me da como cierta ansiedad, empiezo a hacer cosas medias raras, medias autistas, y entonces me da una especie de lag medio raro, en cual me quedo pegada, ¿cachai? Entonces la idea está de que igual hable fluidamente de la cuestión. Bueno, para que andamos con cosas, este tema me genera cierta polémica, ciertos cuestionamientos, cierta reflexión ética, moral, un montón de cosas. Bueno, aquí quiero llegar. En ese artículo yo hice mención a la educación emocional que aparece en Steven Universe. Después me entero, en estos últimos meses, de que la educación emocional no es como lo plantea, no es una cuestión ingenua, sino más bien la educación emocional
está ligado a otra gente, al tema de New Age sobre todo. Entonces, ay, ¿cómo lo explico? Mira, no, lamentablemente no tengo las condiciones para explicar debidamente este tema, pero sí debo decir de que con lo que me tocó descubrir en torno a la educación emocional, que no es algo científico, no es algo con evidencia, sino que es otra cosa rara, honestamente estoy arrepentida de haber redactado ese artículo. Honestamente, porque sentí que está faltando a la verdad. Por suerte no es como estas fake news graves que uno pilla en otros lares. No es eso, pero honestamente con ese artículo me siento bastante mal en haber mencionado este tema de la educación emocional sin tener conocimiento de qué implica esta cuestión. Ok. Ahora, ojo, esto no estoy diciendo que dejen de ver Steven Universe. Es más, una cuestión que siempre propongo es que cada vez que hay algo de la cultura popular, véanlo, analícenlo, absórbenlo, así. Entonces, yo soy de la postura de que yo estoy en contra del concepto clásico de la cultura de la cancelación, que es no ver cosas por temas morales. Salvo que, no sé, estés viendo el 120 días de Sodoma y te da asco, obviamente lo puedes rechazar, no hay problema. Pero cuando estamos hablando de shows con polémicas, como el caso de Steven Universe, lo que más vale la pena es verlo y poder generar como tu propia crítica, tu propia imagen en torno a esto. Y esto corre para cualquier show. Entonces no se queden con el comentario de redes sociales. Entiendo que ustedes sigan ciertos youtubers, ciertos tiktokers, ciertas páginas de internet en cual recomiendan o no recomiendan cosas. Y yo entiendo que hay algunos que tienen el tiempo muy limitado, entonces ven lo justo. Pero igual insisto, traten de ver shows independientes de la polémica. Porque si no te quedáis con la cuestión de redes sociales y al final quedáis con una visión parcelada de lo que es la situación. Bueno, ahora sí, comencemos. No lag, por favor. Ya. Esto es Steven Universe. Bueno, fecha de estreno. Tenemos el piloto que se estrenó el 21 de mayo del 2013. Este piloto tiene una estética bien peculiar, que es muy distinta a lo que se ofrece al final con la serie. Igual vale la pena verlo, es bien interesante, no lo voy a negar, pero sí es chocante como los cambios en el diseño, especialmente de Perla. Ok. Perdón micrófono, esperamos que estés bien. Ya, ahora sí, de nuevo. De ahí tenemos la primera parte, que es el 4 de noviembre del 2013, en cual lo conforman 5 temporadas. Eso sí, yo puse aquí solamente las temporadas porque los episodios varían dependiendo de la temporada. Entonces hay algunos que se duran 28, otros 30, pero más o menos eso duran cada temporada. Y cada capítulo dura 15 minutos más o menos. Bueno, sigamos. De ahí tenemos Steven Universe Future o Shippuden. Me encanta hacer eso. Bueno, volvamos. Este Steven fue estrenado el 7 de diciembre del 2019 con una temporada y 20 capítulos. Como ustedes se darán cuenta, Steven Universe Future se estrenó al inicio de la pandemia. Interesante. Bueno, whatever. Sigamos. Les presento a Rebecca Sugar, que es la creadora de Steven Universe. Bueno, le voy a confesarle algo. No me gusta hablar de creadora. No sé si ven la parte de abajo. Además, tengo el problema de que no quiero
explosivo. Porque si uso el todes, todo el mundo explota. Bueno, sigamos. Bueno, quería resaltar de que Rebecca Sugar no solo es la creadora de Steven Universe, sino también se dedica a la música. Y hay veces que se la ve tocando ciertos temas en su ukelele. Es bastante interesante, así que la recomiendo harto. Ya, vamos a hacer esta especie de resumen. No tan bacán como los resúmenes de internet. Bueno, más que resúmenes, como dice la pantalla, es una sinopsis. Ya, tenemos a Steven, que es el híbrido de un humano y un alienígena, que le llaman He-Man de cristal. Su papá todavía vive, pero su mamá falleció, no sé si durante el parto o ciertos años, ahí no sé, se me olvidó. Pero a lo que voy es que Steven Universe tiene su mamá que ya murió. Y de ahí tenemos las colegas de la mamá, que son Garnet, Perla, Amatista, quienes son una especie de madres adoptivas, por así decirlo, o madrastras, dependiendo del caso, pero a lo que voy que ellas son las adultas responsables que se hacen cargo de Steven. Y además pasa otro tema, de que estas mamás, por ser de alienígenas, de otra cultura, otra ideología, otras cosas, entonces la crianza quizás sea un poco polémica. Pero ojo, no es que sean malas personas, sino que simplemente, claro, ellas están resguardando la memoria de Rose Quartz, que es la mamá de Steven. Entonces ellas hacen lo mejor que pueden para hacerse cargo de este humano. Es cierto que Steven tiene poderes, pero no los domina en el primer momento. Es más, la gracia o la evolución de Steven es que sus poderes van mejorando. Ahora lo que sí nos damos cuenta en cierto episodio, o por lo menos a finales de la primera temporada, es que estas alienígenas son fugitivas de un imperio intergaláctico, en cual la están buscando. Entonces, a lo que voy es que, claro, después Steven se da cuenta de que la mamá que tanto la pintaba no era como tal, sino que tiene otra identidad. Bueno, no le voy a hacer los spoilers, pero sí debo recalcar de que igual Rose Quartz tiene secretos. Y entonces es bien problemático el punto, porque igual está esa imagen muy idealizada de la mamá de Steven, pero el problema está de que no es tan bacán como te la pintan, ¿cachai? Y más aún de que sobre todo Perla está súper sufrida con respecto a lo que ha hecho Rose Quartz. Es un tema bien complicado, pero cuanto corto. Al principio la historia de Steven Universe es super light, donde tienen que lidiar con estos monstruos y esas cosas, pero bueno, el problema es que la historia se hace muy densa cuando aparece esta trama del este imperio intergaláctico. Bueno, una de las grandes innovaciones que entrega Occidente Steven Universe es la representación LGTB, que igual vamos a aclarar una cosa. La representación LGTB ya estaba en Japón, pero ojo, vamos a aclarar algo. Japón es una sociedad súper conservadora, muy pro familia, toda la cuestión, y a pesar que, claro, acepta en cierta manera a las personas trans para que ellas puedan actualizar su carnet de identidad, están obligadas a operarse, esterilizarse para obtener ese carnet. Entonces, por un lado tenemos Japón, que tiene shows que tienen una buena representación LGTB. Otros no tanto, pero en general tiene buena representación LGTB y lo muestra de manera muy temprana. Por ejemplo, lo que pasa con Sailor Moon.
Bueno, de ahí está el otro cuento, que después el Sailor Moon se presenta como un show infantil, en Occidente se censura parte de la relación LGBT, la relación lésbica entre Haruka y Michiru, por lo menos en Estados Unidos. En Latinoamérica son más relajados, pero a lo que voy es que hay un tema el LGTB que en Sailor Moon se hace cargo. Y tengo entendido que algo de eso trata de imitar Steven Universe. Ahora también pasa a otro tema paradójico de Occidente, es que claro, Occidente se presenta como algo progre, que dice, no, nosotros aceptamos todo, aceptamos los gays, las lesbianas y toda la cuestión, pero a la hora de los que hubo y después aparecen con la queja de, no, es que es representación forzada, inclusión forzada. Ok, no sé, entonces estamos hablando de, bueno, igual, da para harto esta paradoja. Mira, le voy a ser honesta, yo no quiero como alargarme mucho en este aspecto de estas paradojas que hay en torno a la representación LGTB, pero sí recomiendo algo para que no me quede pegada. Tenemos a Dramatical Review, que ha hecho capítulos sobre este tema. Es cierto, tengo pendiente ver algunos capítulos de ella, pero sí, considerando que está en Energeek, la recomiendo bastante. Bueno, vamos atrás. Ya, vamos tratando de finalizar esto. Entonces tenemos estas paradojas en torno a la representación LGTB en Occidente, más aún que está este tema de que siempre se muestra como algo de adulto. Ahí está, pues. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay algo LGTB, siempre o es algo de adulto, o es algo de chiste, o algo de broma, pero cuando es algo en serio, sobre todo en algo infantil, pucha, la gente pierde la cabeza. Y ojo de que tampoco es como la gran representación LGTB, porque igual, como no sé si lo planteo o no, pero está el tema de la editorial de Cartoon Network, que obviamente te restringe de que tienes que presentar cierto show infantil, tienes que mostrar de cierta forma las parejas LGTB, cómo debe presentarse, todo ese tema. Entonces, a lo que voy es que, no sé, esta es una opinión muy personal, pero a pesar que Japón es bien conservador, por último, son más permisivos a la hora de hacer shows en LGTB. Y ahora, claro, el problema que tiene Japón es que está el tema del fanservice, de que, claro, tienes, por ejemplo, la cuestión del yaoi, donde representas parejas LGTB, pero no todas esas representaciones son bacanes. ¿Cachai? O está muy idealizada o está muy viciada. Entonces tenemos ese punto de que Japón es conservador, pero tiene más variedad de representación LGTB en su animación. En cambio, en Occidente, que se vende como progresista, a la hora de los que hubo me empiezan a censurar y incluso están con esas conspiraciones del, no sé, de la agenda LGTB, del lobby LGTB. Entonces, que por cierto, no sé, si existiera el lobby LGTB, hace rato que tendríamos matrimonio homosexual acá en Chile. No sé. Pero insisto, sí rescato que Steven Universe ha hecho una gran innovación en el tema, en plantearlo en un show infantil, de mostrar como parejas válidas, todo ese tema. De ahí es hora de mostrar cómo, bueno, a ver cómo lo explico. Mira, les voy a aclarar algo antes de hacer mi crítica. No haré spoilers. No me gusta hacer spoilers porque si no pierde la gracia. Obviamente habrá capítulos donde habrán spoilers, sí, pero esta vez quiero, no, a pesar que el show ya ha terminado y posiblemente, a ver, y el estreno
Perdón, me estoy traspapelando. A ver. Generalmente la gente hace spoilers cuando ya ha pasado cierto tiempo. A mí me gusta hacer spoilers cuando los shows tienen más de 10 años. Pero igual, como hay series que son muy raras, igual trato de que disminuir lo más posible. Entonces la gracia está que ustedes vean y tengan su propio criterio de la cuestión. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, el texto dice, la moraleja que deja la serie. Sí, le explico. Lo que pasa que Steven Universe deja una moraleja, sobre todo al terminar la primera parte, que tiene 5 temporadas. No voy a decir qué pasó. Lo único que puedo decir es que da un discurso muy positivo respecto a la paz. Entonces, una cuestión que uno no le calza es cómo es posible que te enfrentes a un imperio súper grande y misteriosamente lo resuelves con paz. Ahora también está el otro problema de que Steven Universe no es un Gundam, no es un show de adultos donde hablan de la guerra con toda su crudeza. Entonces, obviamente, por temas editoriales tienen que presentar así el conflicto. Pero igual es bien problemático, a mi gusto, porque considerando que es un show con harta representación LGTB, es doble estándar andar diciéndole, oiga, tú puedes solucionar todo de manera pacífica, puedes hacer todo lo que quieras de forma pacífica. Claro, cuando este niño trata de mostrar a su pareja, probablemente tenga la censura de sus papás, o tenga el riesgo de ser violentado en la calle. Entonces, insisto, yo encuentro como bien problemático esa arista que tiene Steven Universe, que es como muy pro paz. Sí, entiendo y reitero, tiene que ver con el tema de la editorial de Cartoon Network, es verdad. Pero insisto, igual es bien problemático para la comunidad LGTB que le pinten como de rosas, que todos sus conflictos lo pueden solucionar de cierta forma, cuando ellos tienen el riesgo de sufrir un crimen de odio en cualquier momento. Y no es que esté exagerando, vean las noticias, vean los reportajes. Bueno, nos trajen noticias ahora, pero insisto, no, más que un lobby gay como tratan de venderlo, en realidad hay un lobby conservador que educa a la gente a que ver este tema de manera negativa. Incluso venden la homosexualidad como una enfermedad, a pesar que hace rato que la homosexualidad dejó de ser enfermedad para los psiquiatras. ¿Ok? Entonces, a lo que voy es que, insisto y reitero, yo encuentro problemático el enfoque pacifista que le entregan a los niños LGTB sobre este tema, cuando incluso también pasa que, por ejemplo, tenemos la situación de estos niños jóvenes trans, de que tienen que andar ocultando mucho tiempo su identidad, y recién pueden hacer algo con esa identidad cuando cumplen los 18 años, por lo menos en algunas legislaciones mundiales, siendo que hace rato que lo expresan, se sienten con esa identidad, ¿cachai? Y lo peor de todo de que, bueno, también está la otra situación de esta población trans que trabaja en el comercio sexual, y nos falta la que también sufre de crímenes de odio. Y ojo, no es tanto porque sean prostitutas, sino porque ya el mismo hecho de ser trans las dejan súper vulnerables. Entonces, a ver, ahora yo entiendo de que existe una fantasía en torno a imaginarte un mundo mejor, que no sea la cuestión trágica, ¿cachai? Pero, insisto, reitero, considerando que estos shows igual educan, aunque no quieran admitirlo, pero estos shows tienen un enfoque educativo en parte. Entonces yo encuentro bien
complicado decirle a un niño y decirle, ¿sabes qué? Aquí no pasa nada, usted soluciona todo con paz. It's really... Uh, ahora, ojo, tampoco quiero, no me gusta mucho la idea de ser pro armas. No sé, encuentro que está muy viciado todo eso. Pero a lo que voy que... Y, puta, insisto, yo entiendo que buscan tranquilizar a la gente, que todos no sean tan paranoicos, pero yo no sé si yo puedo recomendar a una persona que ande tranquilo por la calle. Y ojo, no estoy hablando necesariamente de alguien hétero que tiene miedo que lo asalten. No, estamos hablando de población de que tiene hay altas probabilidades de que le hagan lo peor. Entonces, es un tema complicado. Ya, aquí estoy mostrando una imagen de la mamá de Steven, que es Rose Quartz, en cual esta es una pantallazo que cuando ella graba y le da su mensaje a su hijo diciendo que se cuide, que pueda descubrir sus poderes, toda esa cuestión. A ver, palabras finales. Tenemos este personaje que yo lo encuentro uno de los más problemáticos del show, considerando que, claro, al principio te lo pintan como alguien muy bueno, santificado, pero después te das cuenta que no es tan así. O sea, obviamente no haré los spoilers, pero lo único que adelanto es que Rose Quartz oculta algo. Y lamentablemente ese secreto lo tiene que absorber Stevens, y Stevens es el que se hace cargo de ese condoro de la mamá. Aún así, igual, a pesar de todas estas cosas complicadas que tiene la serie, igual la recomiendo que la vean. Háganlo. Yo siempre recomiendo que tengan su propio punto de vista, independiente de los memes de internet. Vayan a verla. Obviamente, si no tenéis mucho tiempo, quizás no la veas, pero insisto, la recomiendo bastante. Y a pesar de todo, este es un show que le tengo mucho cariño, pero sí estoy muy arrepentida con lo que les comenté al principio, que es el tema de la educación emocional. Así que vayan a verla, reitero, a pesar de todas las contradicciones que tiene, pero igual veanla. Aunque sí, yo encuentro que es una serie que es más interesante verla como adulto que como niño. Porque es cierto, este es el típico show que tiene una lectura cuando lo ves de infante, pero tienes otra lectura más crítica cuando lo ves de adulto. Es verdad. Pero aún así, Steven Universe es muy buena a pesar de todo, y es cierto que, bueno, podría mostrar la guerra de manera más realista, pero no es un Gundam, es Steven Universe. Y espero que la gente lo vea independiente de los prejuicios. Bueno, a ver. Bueno, ya estamos finalizando esta parte de la primera parte del programa. Así que, bueno, como ustedes pueden ver, bueno, preparé este PowerPoint no por las puras, sino porque igual me toca mostrar cosas. Así que, como pueden ver, estoy mostrando esta cuestión que se llama Salud Mental y Redes Sociales, capítulo introductorio. Un adelanto. Mira, este no es un espacio académico. Además, tengo pendiente mejorar mis habilidades tecnológicas para poder tener invitados online y poder profundizar de este tema, que eso me gustaría abarcar. Así que si quieres solidarizar, bienvenido sea para que se pueda hablar de este tema como se debe. Pero sí, en la próxima sección del programa vamos a estar hablando de salud mental y redes sociales. Así que quédense atentos. Aquí, perdón, me dio mi lag. Aquí finalizo la primera parte del programa de Conejos Yoyos. Así que nos vemos. Chao, chao.
el programa de reparaciones de consolas y juegos más autoboicoteado de Chile. El Mario con el Yoshi, junto a Mario y Kochi. Diviértete con las historias y noticias del mundo ñoño, con nuestros conductores más random de Energic, en donde te intentarán enseñar y guiar en el mundo de las modificaciones. Todos los viernes a las 21:30 horas Chile, en Energic, tu energía fan. M3U.cl, la nueva forma de ver televisión. Listas IPTV totalmente gratis. Canales internacionales, regionales, noticias, películas, series, música y mucho más. La mejor alternativa a la televisión tradicional. Canales originales e independientes. Nos puedes ver donde quieras en nuestras múltiples plataformas. M3U.cl, la nueva forma de ver televisión. Este 4 de septiembre, todas y todos tenemos una línea que escribir por el futuro de Chile. Y queremos que votes con información real y lejos de las noticias falsas. Por ejemplo, ni la bandera, ni el escudo, ni el himno nacional cambiarán. Y Chile como país seguirá siendo un territorio único e indivisible. Para conocer directamente qué cambios sí se plantean, te invitamos a leer la propuesta de nueva Constitución. Para que te hagas tu propia opinión y votes apruebo o rechazo de manera libre e informada. Volvimos. Ya. Como les había comentado, este es el tema que quería mencionar, que era la salud mental y redes sociales, que yo lo quería plantear hace mucho tiempo. También la idea es que no hables como... A ver, ¿cómo lo explico? Lo que pasa es que... ¿Por qué dice capítulo introductorio? Porque quiero hablar solamente de aspectos muy generales. La idea está de que me enfoque en temas más específicos y, si Dios quiere, que tengamos invitados para poder hablar de ciertos temas, no sé, por ejemplo, una cuestión que me gustaría hablar es con respecto al autismo, que está bastante de moda, o por lo menos... Hay tanto series de autismo como también cosas de redes sociales sobre el autismo. Eso lo quiero tratar sí o sí. Pero esta vez yo quiero hacer algo, como reitero, más general para introducirnos en esta cuestión y que esto sirva para de ahí comenzar con el resto de los capítulos. ¿Ok? Bueno, sigamos. Vamos a hacer una especie de introducción bien fome en realidad, pero es necesario hacerlo, que vamos a comenzar con la definición de salud mental según la OMS, en cual define la salud como la salud mental como el bienestar de que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, y en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. A ver, ¿qué implica eso? Lo que pasa es que la salud mental no tiene un único factor, por así decirlo, sino de que, a ver, obviamente no es lo mismo, por ejemplo, una persona que tuvo una caída muy fea, muy fuerte, en el cual le genera ciertos problemas, no puede moverse bien, no puede hablar bien, requiere de un cuidador. Esa es una cosa. Y otra cosa distinta es, por ejemplo, una persona que entró en una crisis porque lo despidieron de su trabajo, está al 3 al 4, vive en una ansiedad constante, posiblemente está con depresión derivado de esa cuestión. Entonces, a lo que voy es que puede presentarse distintas situaciones, pero la cosa está que ahí, bueno, lo que tiene en común es que la salud mental es como el factor común en todos esos casos, y entonces a lo que voy es que es cierto que hay problemas que dependen de cosas sociales, pero también hay otras situaciones que dependen de cosas más biológicas.
ahí depende mucho de qué diagnóstico se da. Bueno, sigamos. La salud mental está determinada por factores tanto sociales como ambientales, biológico y psicológico, e incluye padecimientos como la depresión, la ansiedad, la epilepsia, las demencias, la esquizofrenia y los trastornos del desarrollo en la infancia, algunos de los cuales se han agravado en los últimos años. Entonces, reitero en lo que estaba planteando anteriormente, de que la salud mental implica muchos factores que no solo son biológicos, ahí está el tema ambiental, el tema psicológico o los temas externos. Entonces, ahí salió algunos diagnósticos en la pantalla, pero son más. Y en general esos diagnósticos están recopilados en un manual que le llaman el DSM. Generalmente usan el 4, pero el más actualizado es el 5, en el cual hace una actualización de ciertas cosas. Un ejemplo, ya que les hablé del autismo. El autismo y el Asperger aparecen en el DSM-4. En cambio, en el DSM-5, el autismo solo es autismo, el Asperger ya no está. Entonces, toda la gente que antiguamente se le diagnosticaba Asperger, ahora forma parte del espectro del autismo. Ok, bueno, yo tengo igual mis reparos con respecto a esa definición, pero bueno, es lo que hay. Otra cosa más. La relación entre la salud física y mental es muy estrecha, ya que existe una gran variedad de enfermedades que dan como resultado trastornos mentales claramente identificados y a los que se han denominado secundarios, entre las que predominan las endocrinológicas, las cardiopatías, las inmunológicas y las neurológicas. Aquí abajo aparece un ejemplo en cual habla de los pacientes diabéticos, en el cual está muy relacionado con el tema de la depresión. A ver, en este caso en particular estamos hablando de una enfermedad crónica física que como consecuencia de eso le está causando una depresión. Ahora igual quiero aclarar, mira, no lo he puesto acá en la presentación, pero sí me acuerdo de que la gata de Schrödinger, ¿sabes qué? Antes de hablar cabeza de pescado, voy a hacer algo. Porque si no voy a estar hablando cabeza de pescado. Depresión, gata de... Ahí está. La gata de Schrödinger. Sí, me van a disculpar mi pronunciación, pero esta youtuber tiene un video sobre depresión y antidepresivo. Mire, este es un video que critica una praxis médica que no debería aplicarse, que es que médicos generales receten y antidepresivos, así como quien receta como caramelos. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, lo que rescato del video en particular es que habla de las complicaciones para definir la depresión, porque este diagnóstico, a diferencia, no sé, del trastorno bipolar, por ejemplo, en el caso de la depresión, no se sabe si tiene 100% una causa biológica, 100% una causa ambiental. Es bien ambiguo en ese tema. Entonces, en ese video como que lo definen bastante bien. Entonces, ¿qué sucede? Que para que andamos con cosas, en esa ambigüedad aprovechan de que meten como terapias muy chayas. Ahora, es cierto que este es un video que critica como la mala praxis de los doctores que recetan antidepresivos, siendo que deberían ser psiquiatras. Lo que sí, en un comentario de los más populares o el que está como fijado, dice que eso no significa que las personas que estén recetadas con antidepresivos
debiesen dejar los antidepresivos, sino que hay casos donde se justifica ese tratamiento. Volviendo al tema del paciente diabético, ¿qué sucede? Que aquí tenemos una problemática que es como una enfermedad crónica que no tiene que ver necesariamente con alimentarse mal. Puede ser que sí, pero también hay otros casos de diabéticos que han nacido así. Entonces, es un tema bien complicado y entonces derivado de este padecimiento en cual tiene esta depresión. ¿Cachai? Más allá de lo complicado que es definir la depresión. No sé si se ve en la pantalla, pero bueno, espero que se note un poquito. Bueno, pero esto era lo que quería mencionar. Bueno, sigamos. A ver, aquí estoy recopilando unos datos que igual los veo y me da cosa, porque igual, o sea, es un aspecto que ha empeorado bastante desde el inicio de la pandemia. Entonces, no es como un tema donde uno decir todo está bien, todo está tranquilo. Entonces igual tengo el deber de decirlo. Uno de cada 4 personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. Ahora, ojo, puede ser, reiterando las definiciones anteriores, puede ser por una cuestión externa o puede ser por una cuestión genética. Así que ojo ahí. Entre el 35% y el 50% no reciben ningún tratamiento o no es el adecuado. Respecto a esta cifra, ¿qué pasa? De que hay veces que por las precariedades en torno a ciertos sectores donde no hay acceso a buenos psiquiatras, a buenos psicólogos, entonces ¿qué pasa? Lo que ocurre muchas veces es que por estándar te diagnostican depresión, pero muchas veces no es depresión, es otra cosa. Entonces lo que también es muy común ahora último es que, por ejemplo, enfermedades tan cuáticas como el borderline o el trastorno bipolar se diagnostican fácilmente después de los 25 años, siendo que debería darse antes, pero lo pasa después. Y en el caso de autismo en mujeres pasa un cuento similar, que les diagnostican otra cosa, no le están funcionando los tratamientos hasta que alguien le achunta y diga, ¿sabes qué? Esto es autismo. Bueno, sigamos. El 12,5% de todos los problemas de salud está representado por los trastornos mentales, una cifra mayor a la del cáncer y los problemas vasculares. Y no descarto que quizás sea mayor la cifra ahora que estamos en pandemia. ¿Cachai? Bueno, sigamos. 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por un problema de salud mental que dificulta gravemente su vida. Y eso, pucha, aunque hay gente que dice, no, es que no están así, por favor no patologicen mis cosas y la cuestión. El problema está que hay enfermedades que causan cierto nivel de discapacidad, considerando de que dentro de los tipos de discapacidades está la psicosocial. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí está este tema de que si es que no tienen el tratamiento adecuado, no pueden hacer su vida normalmente. O pasa también de que hay familiares que ni siquiera lo soportan. Entonces, bueno, es un tema complicado. Reitero, sigamos. Un 1% de la población mundial desarrollará alguna forma de esquizofrenia a lo largo de su vida, que esta es una de las enfermedades más discapacitantes dentro del DSM. Ojo ahí. De ahí tenemos, más de 300 millones de personas en el mundo viven con una depresión, un problema de salud mental que ha aumentado un 18,4% entre el 2005 y el 2015. Bueno, aquí reitero el tema de este video que tiene esta youtuber,
que habla sobre la depresión, que reitero, la depresión no es solo un problema físico, sino que tiene muchas causalidades. Ojo ahí. El 50% de los problemas de salud mental en adultos comienza antes de los 14 años y el 75% antes de los 18. Mire, tengo una interpretación personal respecto a este dato, que probablemente estos sean como los niños que han sufrido abuso. Entonces, ya sea abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico, pero la cosa está de que yo no descarto que esta cifra del 50% de los problemas de salud mental en adultos comienza antes de los 14 años, probablemente sean niños abusados, pero falta igual una cifra como más exacta para corroborar lo que estoy diciendo. Ahora, de ahí aparece la segunda parte o la segunda patita de este dato, que dice que el 75% de estos problemas de salud se desarrollan antes de los 18 años, que hay algunas enfermedades que ya se están presentando a esa edad y por eso no se tienden a diagnosticar, no sé, a los 5 años. A ver, para que se hagan una idea, perdón que me manejen estos dos ejemplos bien monótonos. El autismo generalmente cuando es severo se tiende a diagnosticar fácilmente a los 2, 5 años, desde muy pequeños. O sea, si hay especialistas buenos, se puede diagnosticar antes. Y de ahí tenemos enfermedades tan complicadas como el trastorno bipolar, que esa es la que tiende a aparecer por lo menos en la adolescencia, pero tiende a ser encontrado o diagnosticado mucho después. Bueno, sigamos. Cerca de 800.000 personas se suicidan cada año, siendo la segunda causa de muerte en personas entre 15 a 29 años. Y habría que preguntarse qué pasa en algunos países, no sé. No hablo tanto de los países en guerra, como lo que está de moda ahora en Ucrania, o en su momento era Afganistán, Siria, que hoy, bueno, obviamente hay problemas de salud mental en esos contextos, pero hablo, no sé, lo que pasa con Latinoamérica, donde hay muchas precariedades, no solo en el ámbito económico, sino también en el ámbito de la salud. Por lo menos me acuerdo de que había unos pronósticos bien oscuros. Y hablando de pronósticos oscuros en Chile, 844.253 personas padecen de depresión y más de 1 millón sufren de ansiedad, correspondientes al 5,0% y el 6,5% de la población respectivamente. Según un informe sacado por la Universidad Católica y la Asociación Chilena de Seguridad, un 23,6% de los chilenos presenta sospechas o problemas de salud mental. El 45,9% evalúa que su estado de ánimo es peor o mucho peor que antes de la pandemia. Otro dato más. Chile no cuenta con un acceso universal a la salud. Generalmente los especialistas se encuentran en la región metropolitana y hay lugares donde con suerte cuentan con un psiquiatra o un cardiólogo. De ahí, bueno, y saqué pantallazos de este psiquiatra que se llama Alberto Larraín, en cual generalmente es como una de las figuras que lo tienden a invitar cuando hablan de salud mental. En lo cual, este es un doctor que trata de siempre destacar el tema social de la salud mental, lo cual igual es bueno. Pero igual, bueno, el problema está con el tema de la salud mental, es que hay mucha tabú en el mismo tema y mucho tabú en tratarse médicamente este asunto. Bueno, vamos a leer estos pantallazos. Muchos niños y niñas ya están teniendo las consecuencias del agotamiento mental. Mayores problemas de concentración, problemas de memoria y planificación. Por cierto, este es un pantallazo que saqué cuando fue todo este tema de las vacaciones de invierno, cómo se iban a definir eso, qué plazos iban a dar.
Entonces, ¿qué sucede? Que hubo un debate en torno como a la escolaridad, en cual había gente que quería que por poco, no sé, la gente siguiera con su rutina normal, siendo que después se ha denunciado casos muy fuertes de acoso, de abuso, desórdenes en los colegios, todo este caos derivado de la misma pandemia, pues. Entonces, por eso después, al final del tuit dice, es urgente un receso antes de las vacaciones de invierno porque están corriendo una maratón cojos. Entonces, básicamente este psiquiatra critica esta obsesión por el buen rendimiento que siempre se saque en nota cuando la salud mental de los jóvenes ya ha estado muy decaído. Incluso ya han habido como niños en cual gran parte de su vida ha estado viviendo dentro de pandemia. Ustedes los ven como muy chicos, pero es un asunto bien problemático. Y obviamente no deja de ser menor. Por ejemplo, estos jóvenes, no se estoy inventando, tenía 10 años en 2019, está alcanzando los 13, 14 años ya en pandemia, lo cual igual es complicado. No sé cómo lo están haciendo, por ejemplo, los estudiantes universitarios, que parte de su carrera lo han tenido que vivir dentro de esas circunstancias. Bueno, aquí hay otro tuit que tiene que ver con el insomnio, que dice más o menos así: hasta el 60% de la población está con problemas de insomnio, teniendo por este: me cuesta quedarme dormido, despierto varias veces en la noche, me despierto más temprano, amanezco cansado, todas las anteriores. Los tiempos son difíciles, no los empeoremos. Ahora, si ustedes se están presentando con esos síntomas de la derecha, no sé, yo les recomiendo bastante que revisen este tema. Bueno, aquí hay un titular en el cual, que deriva de un video, en cual ahí dice el titular: la OMS ha sido enfática en que el tema de la salud mental sería la segunda pandemia. Bueno, es cierto que está la viruela del mono, hay otras enfermedades más lidiando, pero bueno, en esta noticia ahí se considera la salud mental como la segunda pandemia. Pueden encontrar este video en CNN Chile con esa descripción. Voy a dejar un ratito por si quieren anotarlo, no sé. Voy a contar por mientras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Miren, a ver, una cuestión que he estado pillando ahora último ha sido grupos de Facebook asociados a diagnóstico. Lamentablemente no puedo detallar mucho, pero sí debo confesar de que he tenido experiencias variadas. En algunos casos he visto como mayor conciencia de la cuestión, y de ahí he visto otros casos donde hay como un negacionismo del problema, sobre todo con respecto al autismo, que bueno, insisto, tengo pendiente hablar sobre eso, no se preocupen. Pero me pasa de que hay tanta gente que quiere meter la cuchara con este tema. Y ojo, no estoy hablando de la gente diagnosticada, no. Estoy hablando de no sé, activistas o organizaciones que como que le gusta meter mucho la cuchara. Y no sé, lamentablemente no sé, a ver, es cierto que hay algunos lugares que ayudan, pero en algunos grupos parece como que uno encuentra más desinformación que otra cosa. Pero sí, insisto, dependiendo del diagnóstico, sobre todo si son enfermedades, yo creo que vale la pena echarle un ojo. De ahí tenemos los Instagram. O sea, igual técnicamente pasa en Facebook, pero en Instagram mucho más, en cual tenemos dos tipos de páginas, que son las páginas institucionales y las páginas personales de personas con cierto diagnóstico.
Entonces obviamente hay como dos estilos de redacción, que uno que tiene que ver con uno mucho más formal, donde bueno, está la cuestión de la voz de los expertos, en cual, claro, obviamente hace su rol de informal. Y de ahí tenemos el tema de estas páginas de neurodivergencia, sobre todo, que hablan como desde una cuestión más personal. Ahora, no sé, ¿cómo lo explico bien? Sin que suene tan ofensivo. Pucha, que tampoco quiero spoilear tampoco los futuros capítulos. Ese es el problema. No, pero se lo voy a resumir así. Lo que pasa es que es cierto que hay gente que está enferma de algo y eso lo asumen bien y lo informan como debe ser. El problema es que como hay diagnósticos que no son enfermedades, como el caso del autismo, el caso del déficit atencional, entonces como que hay una idealización de la cuestión, como sobre todo este concepto llamado neurodiversidad, en cual, mira, esta es una postura personal, esto no es una postura de Energeek, es un concepto problemático que me falta estudiarlo, pero lo encuentro problemático. Así que eso me pasa. Bueno, y eso es con Instagram. De ahí tenemos YouTube, que bueno, yo sé de que YouTube quizás se está pasando un poco de moda en algunas cosas, pero igual sí, yo encuentro que es una plataforma que sigue siendo relevante y todavía hay gente que se informa ahí. Mira, aquí nombré algunos ejemplos de, eso sí, lo que ven en pantalla son plataformas generales que no están enfocados a ningún diagnóstico, porque la idea está de que yo después, cuando haga los capítulos de salud mental, yo pueda o sea, la idea está de que nombren los otros canales, pero estos canales que estoy nombrando son para como diagnósticos muy generales. Eso sí, una cuestión que cabe aclarar es que esto no reemplaza una visita al médico, ¿ok? Así que mira, dejo en pantalla los nombres de Sich2Go, Dr. Tracy Marks y las charlas TED, que reitero, son páginas generales que enfocan distintos diagnósticos. Entonces, para cachar en general todo este tema, recomiendo estos sitios. A ver, consejos para quienes sospechan de algo. Elegir bien el especialista, ya sea un psicólogo, psiquiatra o neurólogo, que no se dedique a las terapias de conversión, porque la homosexualidad no es una enfermedad. Si lo plantea como una enfermedad, es una estafa. Se recomienda un psicólogo de enfoque cognitivo-conductual. Si es que no estás muy perdido en el tema, váyate a la segura con eso. Y recomiendo alejarse de los psicoanalistas, no porque sean chantas, sino porque es medio complicada la situación. Buscar en Google respecto al nombre del psicólogo, psiquiatra, neurólogo. Doy un ejemplo random. Tenemos a la doctora Cordero, que ha estado denunciada de varias cosas. Entonces, cuando uno busca a la doctora Cordero en Google, debería encontrar sobre las sanciones que le han dado. Tener al especialista como primera fuente de información y cuidado con lo... eso es lo otro. Tener al especialista como primera fuente de información y ojo con redes sociales. A ver, bueno, lo que pasa es que ando con el tiempo al límite, por lo cual voy a resumir así absurdamente. En caso de crisis, evitar hacer lo siguiente: meterse en instancias religiosas que prometen sanación. No es así. El hype del yoga. El yoga lamentablemente no es una actividad física laica, por así decirlo. Le dan mucha como promoción a supuestos beneficios de salud, pero no es tan así.
Es mejor, no sé, ir al gimnasio, ver a un entrenador, ese tipo de instancias físicas. Evitar los consejos de educación emocional en internet. Lo dije algo o lo adelanté algo en la cuestión de Steven Universe, y tiene que ver con que no es una instancia comprobada o algo que tenga evidencia. Para evitarme problemas con Energeek, no quiero mencionar más cosas polémicas, pero evitar la educación emocional. Consejos random de responsabilidad afectiva. ¿Por qué no? Es cierto que es una instancia que sale del feminismo, pero el problema que tiene es que encuentra culpables donde no los hay. Entonces, yo lo pondría muy en duda la efectividad de esta suerte de protocolos, de esta ética feminista, que es cierto, a pesar que me considero feminista, como persona o paciente psiquiátrico no se lo recomiendo del todo. Y de ahí lo más polémico que tengo en esta pantallazo, y que incluso lo tengo distorsionado: chao antipsiquiatría. Sobre todo si tienes una enfermedad como el trastorno bipolar o el trastorno límite de la personalidad, en cual requiere control de medicamento, instancias antimedicinas no te van a servir, en serio. Entonces también, bueno, obviamente la clave también es contar con un buen psiquiatra, obvio, pero estas instancias que se promueven en ciertos campus universitarios, lo omitiría. Ya. Pucha, me pasé un poquito o quedé muy justo con el tiempo, pero sí, ahora sí me toca despedir el programa. Espero que se encuentren bien. Voy a repetir esta instancia con otros temas, así que espero que se encuentre bien. Chao, chao, cuídense. Nos vemos en el próximo capítulo de Conejos Yoyos por las pantallas de Energeek.